Vale, pues ya estamos grabando. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por haber acudido a esta convocatoria. De hecho, la idea de esta introducción, de este webinario de introducción a la auriculomedicina, nos viene porque alguna vez nos ha pasado que hemos hecho algún curso de auriculomedicina y la gente se confundía y venían con idea de que era auriculoterapia. Y hemos pensado que era importante dar una introducción a la auriculomedicina para que los que os apuntéis al curso de este fin de semana realmente sepáis que vais a conseguir, qué conocimientos vais a adquirir y cómo vais a ver cómo la auriculomedicina es algo mucho más potente, avanzado y que nos va a dar una serie de herramientas muy diferentes a la auriculoterapia. ¿De acuerdo? Entonces, la auriculomedicina, ahora nos lo explicará todo mucho mejor Carlos, pero nace de la mano del doctor Paul Nogier después de muchos años o de varios años de trabajo de auriculoterapia al descubrir la señal vascular o el reflejo cardíaco auricular, ¿no? Que entonces a partir de ahí cambió todos sus estudios y vio cómo se podía convertir en una herramienta de diagnóstico donde podíamos entrar mucho más a fondo en la terapia, en saber lo que estaba pasando y cómo comunicarse con el cuerpo de una manera diferente. Y esto es todo lo que nos va a aportar, en principio, así muy resumido, la auriculomedicina, diferente a la auriculoterapia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Carlos Aldea, que es el profesor que nos va a dar el webinario de hoy y que nos ofrece también el curso intensivo de auriculomedicina. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Desde el 83 fue posgrado en acupuntura, posgrado en homeopatía en el 92, ha sido profesor de acupuntura, de homeopatía en los cursos de posgrado del Hospital Clínic de Barcelona, de algología, y ha sido alumno directo de Nogier, ha participado en el grupo de estudios de Lyon, en el grupo de estudios médicos español de auriculomedicina, que fueron el grupo de médicos que introdujo la auriculomedicina en España, y también es diplomado en medicina natural y fitoterapia. Lleva muchos años ejerciendo y es de los pocos que todavía están en activo, alumnos directos de Nogier, que nos pueden ofrecer pues desde primera mano y desde una larga experiencia todo su conocimiento. De hecho, en los cursos que hemos hecho, todos los alumnos están súper encantados con él por su paciencia, su buen hacer y porque no se guarda nada. Lo explica todo lo que conoce e intenta que os llegue a todos para que podáis aplicarlo en vuestras consultas. Entonces, bueno, yo no me enrollo más. Os dejo en manos de Carlos Aldea y, bueno, durante el webinario, cualquier duda, cualquier cosa, ya iremos transmitiendo a la sala. Y nada, recordaros que hay una oferta especial de promoción del curso que dura hasta el día jueves para los asistentes que os queráis apuntar al curso, ¿vale? Ya, sin más, os dejo con Carlos. Adelante, Carlos, todos tuyos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a explicar en este webinario, en primer lugar, lo que es la auriculoterapia, muy corto para que entendáis la diferencia entre auriculoterapia y auriculomedicina, y luego ya nos pondremos directamente en la auriculomedicina. Pero cuando se empieza la auriculomedicina, se ha de cambiar un poco el chip, porque la auriculomedicina nos abre una serie de campos y de posibilidades que hasta ahora no habíamos tenido, al menos en la época en que Nogier empezó a trabajar con ello. Es decir, con la auriculomedicina y a través del pulso, no solo podemos encontrar verdaderamente el patrón energético que está afectado y lo podemos arreglar, sino que podemos ver también qué órgano y qué patología tiene, pero es que además, al final veremos, al final del curso, veremos en lo que es los test de medicamentos, intolerancias alimentarias, una serie de cosas que si bien en otras disciplinas, como en resonancia, o en aparatos de resonancia o incluso con kine, se puede saber algunas intolerancias, aquí a través del espejo polarizado es una cosa que va muy rápido. Además, es un sistema que a pesar de que parece al principio
eso de buscar el pulso y que sea un poco engorroso, luego fácilmente vamos trabajando y vais a ver que es una maravilla, ¿no? La verdad es que es una cosa que atrae mucho. Y claro, es verdad, uno de los problemas que hemos tenido siempre ha sido la diferencia entre auriculoterapia y auriculomedicina. Es por eso porque vamos a empezar un poco a hablar de lo que es el aurículo, muy poco, porque muchos ya habéis hecho cosas de aurículo, y nos meteremos de lleno y el por qué se descubre la auriculomedicina. Bueno, eso ya lo sabéis, que lo que ocurrió para la auriculoterapia fue que Noyer, estando en Lyon, empezó a recibir a algunos pacientes. En realidad, la que más le impresionó fue la señora Bassin, que era una artista de aquella época y que estaba muy fastidiada con una ciática y que fue a ver a una curandera en Marsella, la señora Barren, y que le hizo una cauterización en la oreja y volvió sin dolor. Además, como era una artista famosa, estaba rodeada de infinidad de especialistas y neurólogos y ella comentaba que nadie le había podido haber curado y que llegó allí y una curandera de Marsella se la arregló. Eso hizo que Noyer empezara a investigar. Este fue el punto que encontró ella en la cauterización. Este se cauterizaba y solucionaba sobre todo las lumbofiatalgias, y empezó a investigar. Entonces, ¿cómo empezó a investigar? Pues de diversas formas. Si ese era el punto, él también tenía estudios de osteopatía, de acupuntura, y pensó que tal vez la oreja, si ese era el punto que habíamos visto, seguramente eso correspondía a lo que es la charnela lumbosacra. Y entonces dijo, bueno, ¿y si aquí tenemos la representación del cuerpo? Entonces empezó a buscar. Venía un paciente con dolor de cuello y buscaba los puntos a presión, zonas dolorosas, y empezaba a poner, como era acupuntor, lo primero que empezó a usar fueron agujas y vio el resultado espectacular. Esto es lo que es la auriculoterapia. Además, la oreja tiene una serie de cualidades respecto a otros elementos reflexoterapéuticos como el pie, como la mucosa nasal, etcétera, que es que solo aparece el punto cuando existe dolor. Si hay un dolor, en un sitio aparecerá el punto que corresponde a esa zona con dolor. Entonces, ¿qué hizo durante los primeros años de estudio? Pues se estableció la auriculoterapia, que es una terapia muy eficaz que precisa del conocimiento de la anatomía y somatotopía de la oreja con una peculiar característica. La auriculoterapia es, dentro de las denominadas reflejas, la oreja es una pantalla donde se proyecta la imagen del cuerpo humano en su totalidad. Entonces, cuando existe, como hemos visto, un trastorno, una patología, aparece en la zona de representación de ese trastorno en la oreja un cambio. Y este cambio puede ser de sus cualidades propioceptivas, es decir, es un punto doloroso, o eléctrica, es una diferencia de potencial eléctrico. Entonces, una vez localizado este punto, lo podemos tratar. Entonces, Noyer, ya en los años 56-57, terminó de poner a tono o en marcha o en punto todo lo que es la cartografía de la oreja, que daba esta imagen de un feto invertido con la cabeza en la zona del lóbulo. Esto lo conocéis todos, y usábamos el palpador a presión para encontrar los puntos dolorosos, o bien el palpador eléctrico. Buscábamos los puntos y lo tratábamos. Es decir, que el auriculoterapeuta lo que hace es, como veis, con esta terapeuta, buscar los puntos, marcarlos y luego tratarlos. Lo que ocurre es que yo os he puesto esta diapositiva porque, claro, hasta ahora que en la auriculoterapia estábamos acostumbrados a trabajar de esta forma. A partir de ahora, estos son algunos equipos de Sedatelic para ello, a partir de ahora veremos que trabajaremos por detrás del paciente. Esto es un congreso que se hizo en Suiza. Este es en aquella época el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Estos son auriculoterapeutas que vinieron de todo el mundo
porque se hizo un estudio para saber si verdaderamente la auriculoterapia se podía usar o no como una terapia eficaz, barata para los países subdesarrollados. Entonces, en este se hizo un estudio en que estos terapeutas avecentados les asignaban distintos pacientes y ellos hacían una búsqueda de los puntos de la oreja y llegaban a un diagnóstico. La verdad es que la concretización del diagnóstico llevaba más del 90%. Por tanto, ya se aceptó que la auriculoterapia era un método eficaz para poder ayudar a pacientes de países subdesarrollados, que es lo que hasta ahora ha venido buscando la Organización Mundial de la Salud, tanto con la auriculoterapia, con la acupuntura o incluso con la homeopatía. Este es el grupo, el GEMA, el Grupo de Estudios Médicos de Auriculomedicina Españoles, que nuestro profesor, Roger, nos hacía ir hasta León y nos hacía un curso de una semana intensivo para enseñarlos las novedades que había descubierto. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que el doctor Noyer llega a los años 57, que había sido muy criticado por otros médicos. En el año 57 presentan sus estudios en un congreso de acupuntura. En esos estudios hay el famoso tratamiento antitabaco que tiene más de un 70% de éxitos y otros tratamientos con la oreja, y eso pues le hace que sus descubrimientos den la vuelta al mundo. Es más, yo ya en el curso de auriculoterapia ya os indico que todos los estudios que hacen los chinos vienen a partir de las publicaciones del doctor Roger, aunque hay una diferencia en la cartografía entre los chinos y la cartografía francesa, que hablaremos un poco del por qué. Pues la verdad es que en estos años, en 1957, el doctor Roger ya casi tenía toda la cartografía completa de la oreja y bueno, iba trabajando. Lo que ocurre es que llega un día que tiene que tratar a un paciente que le avisa que es un paciente que tiene una arritmia cardíaca, que enseguida se pone en estado de arritmia si presenta un estrés. Entonces lo que hace Noyer es, como veis aquí, busca los puntos a tratar, pero le va cogiendo el pulso, ¿no? Y entonces lo que sí objetiva en primer lugar es que cuando acerca la oreja, la aguja a la oreja, hay un cambio en el pulso. O sea, se produce un cambio en el pulso. Entonces, Noyer empieza a investigar ese cambio en el pulso, que él lo llama en primer lugar el RAC, o el reflejo aurículo cardíaco. Y después, siguiendo con los estudios, finalmente se llamará VAS, Vascular Anatomic Signal. Bueno, pues este pulso, el RAC, es la base de la auriculomedicina. Es decir, buscamos el pulso y veremos qué es lo que buscamos con el pulso, qué cambios hay en el pulso y a partir de ahí pues vamos a tratar al paciente. El pulso no es como otros pulsos, ni los chinos que se usan tres dedos, no, es un pulso que se busca con la verticalización del pulgar en una zona, en esta zona de aquí, de la zona radial, y vamos a encontrar una serie de cambios. ¿Qué es lo que se ve cuando se han hecho algunos estudios eléctricos? Que cuando hay un RAC, si esta es la onda del pulso normal, el RAC supera esta onda del pulso, ¿no? La onda del pulso es más alta, es como un pico. Eso es lo primero que se observa. Aquí lo tenemos, esto es el RAC positivo. ¿Cuál es la causa de este, después de mucho tiempo? Y por eso se llamó VAS. Pues la causa es porque la causa de esto es debido a un problema del sistema nervioso vegetativo, que es el causante del reflejo, del VAS. ¿Qué es lo que ocurre cuando un paciente tiene un estrés? Lo que se produce es una vasoconstricción de los vasos, que esto llega
de forma retrógrada hasta la arteria radial. Entonces, si viene una onda del pulso en este sentido y viene un paro en este sentido, pues llega un momento que se produce un cambio en el pulso con una zona vertical. Es decir, es un cambio en el pulso, pero de forma, no es ni taquicardia ni nada de esto. Aquí lo vemos, ponemos el dedo y vamos a ver que la onda del pulso se produce un cambio, un pico. Esto es la onda normal cuando hay un RAC o un BAS, un anatomical signal, que es una subida de la onda del pulso. Esto es ya para enseñaros cómo buscaremos el punto donde vamos a poner el dedo, que es donde está la zona de la mano. En el radio vamos a mirar la zona del pliegue y luego la zona donde está lo que son la apófisis, y en un tercio de una y otra aquí buscaremos el pulso, que usaremos el dedo en esta forma, en verticalidad, así, para coger el pulso. Y entonces aquí lo que vamos a ver es, si este es el radio, buscaremos por aquí el pulso, miraremos toda la zona de la apófisis final del radio y la zona del pliegue. Y a partir de aquí buscaremos un punto, eso lo veremos ya en prácticas, y colocaremos así el dedo y esto nos dará el cambio del pulso. Así es como colocamos la mano, ¿de acuerdo? Y esta mano es la que nos va a dar ese cambio del pulso. Para que lo veáis mejor, es un pulso cuando viene la arteria. Este dedo lo que va a recoger es ese cambio de pulso, ese cambio de altura. No es ni un aumento de frecuencia, ni una arritmia, ni nada. No, no, es un cambio simplemente del pulso. Bueno, lo vemos mejor. Es un VAS negativo y esto es el VAS positivo. ¿De acuerdo? O sea que se produce una reacción de estrés que produce una vasoconstricción de los vasos de la mano, igual que de los vasos de todo el cuerpo. Por esa constricción de los vasos de la mano hace que cuando llegue el pulso hay una onda también retrógrada de la vasoconstricción y hay un cambio en el pulso. Por eso sale el RAC. Esto es porque muchas veces usamos dos dedos. Lo ideal es usar el pulgar, pero hay personas que, depende de la sensibilidad, usan dos dedos para tomar el pulso. Entonces, aquí es donde se produce la onda. ¿De acuerdo? Normalmente se usa el pulgar y no hay ningún problema en encontrarlo. Cuesta un poquito, pero es cuestión de práctica y de sensibilidad. Entonces, ante esto, Noger explicó a sus alumnos más allegados del GLEM y dijeron, bueno, pero esto cambia todo, porque con la onda del pulso podemos saber aquello que estresa al cuerpo, aquello que le va bien o no le va bien, depende de lo que nos esté contestando el pulso. Y entonces el nombre de auriculomedicina se debe a este señor, que es el doctor Barr, de Alemania, que es un gran aurículo terapeuta de auriculomedicina y sobre todo un gran acupuntor. Lo primero que hizo Noger cuando, claro, se quedó muy sorprendido, primero las primeras tomas del pulso, cuando vio este cambio, luego, claro, empezó a buscar el pulso en todos los pacientes que venían. Y claro, lo que tiene un médico de cabecera, un médico de pueblo, en el consultorio siempre es la famosa lámpara de Heine y tiene este aparato, que es este de aquí, lo que pasa que para aurículo se ha hecho más, digamos, más pequeño. Es este aparato, la lámpara de Heine. ¿Y qué hizo? Pues cogió la lámpara de Heine, cogía el pulso de los pacientes, abría la luz y empezó en la oreja a ir buscando qué pasaba cuando le daba golpes con la luz. Entonces observó que en una zona, por ejemplo, cuando daba 2 golpes se producía el pulso, en otra zona cuando eran 3 o 4 golpes se producía el pulso. O sea, que habían distintas zonas
con distintas frecuencias. Entonces, el doctor Niboyet, que es el doctor que ha desarrollado más todo lo que es los cambios de diferencia de potencial y eléctricos en los puntos de acupuntura y el buscapuntos eléctrico, lo que le hizo fue un aparato para que fuera dándole o mirando lo que son las frecuencias para poder subir y bajar, porque si no se... Carlos, perdona, pero creo que has cerrado tu micro. ¿Puedes volver a abrirlo? Ahora. Vale, venga. Vale. Pues nos encontramos entre que la oreja responde en determinada zona a lo que llaman las 7 frecuencias de Nogier. Y eso lo descubrió gracias a la lámpara que llamamos de Heide. Entonces, pues empezó a ver que hay las 7 frecuencias que veremos más adelante cuando sepamos de cada frecuencia de qué trata y cómo es, pues vamos a poderlas usar no solo para el tratamiento, sino para el diagnóstico. Porque cuando hay un problema en una de las zonas, pues la frecuencia estará alterada o dejará en un determinado punto de funcionar y por tanto aparecerá esa frecuencia. Bueno, las 7 playas de Nogier encontró que hay estas 7 playas. Hay una frecuencia de inflamación y energía reactiva, una frecuencia de nutrición y órganos internos, una frecuencia de estructuración de huesos y músculos. Esta es la frecuencia D, muy importante en la comunicación interhemisférica, la frecuencia E del cerebro espinal, la subcortical y la cortical o de órdenes. Claro, entonces, ya de entrada os digo que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente con un dolor, si resulta que es positivo, tiene una afectación de la rojo 25, seguramente tiene un problema de nutrición a nivel óseo y seguramente no solo vamos a tratar los puntos, sino valorar algunos derivados de calcio, vitamina D, etc. Esto es la estructuración en huesos y en músculos, quiere decir que seguramente alguna lesión ha bloqueado algún problema muscular o óseo que no le permite trabajar bien. Después, la frecuencia G, que es la frecuencia cortical de las órdenes conscientes, es muy importante y sale muchas veces cuando hacemos, por ejemplo, no solo tratamientos de ansiedad, de depresión, sino para adicción a las distintas sustancias o sobre todo el tabaco, ¿no? Aquí tenemos en esta oreja dónde están las frecuencias. Todo esto es la frecuencia C, la frecuencia D interhemisférica que está en la zona del trago. En esta pequeña zona está la A, todo esto es B, es digestivo y metabólico, la E, la F y la G. ¿Qué ocurre? Que estas frecuencias son unas frecuencias físicas y Nogier valoró y estuvo objetivando que una frecuencia es igual a un color, naranja, rojo, amarillo, serían todos esos colores, y estos colores los extrajo de unos filtros que eran de colores de la casa Batten Kodak. Tenemos los 7 filtros de Nogier, las zonas que corresponden a los filtros, la C, la E, F, G. Estos son las zonas. Aquí las vemos en blanco y negro, más claro, tal vez. Y entonces las frecuencias de Nogier, tenemos la A, la B, la C, la D, la E y G. Con estos hercios de medición. La frecuencia A se asocia en el reino animal a estructuras embrionarias no organizadas. Es la frecuencia de las formas de vida primitivas. Está en armonía con las células en estadios. Es la frecuencia más arcaica. Luego la B, que está relacionada con el tema de la nutrición, corresponde al aparato digestivo primitivo. La C indica los elementos motores del cuerpo, refleja movimiento de los miembros y el sistema urogenital. Luego la D, que sobre todo está en todo a nivel de las estructuras
sobre todo a nivel del equilibrio estructural, sobre todo en las distintas fisuras del cerebro y del cuerpo, especialmente del cuerpo calloso. Es la frecuencia de la médula espinal y el sistema nervioso central que percibe y se comunica con unidades funcionales situadas a distintos niveles. Por ejemplo, la E puede aparecer en un herpes, ¿no? Y la frecuencia F representa zonas cerebrales subcorticales que ya son que se aparecen en problemas en lo que llamamos cerebros de animales superiores. Y finalmente la G es una resonancia con las estructuras más elaboradas del cuerpo, como la corteza cerebral, donde se llevan a cabo las funciones cerebrales superiores. Aquí tenemos los efectos terapéuticos. Esto lo damos por encima, pero para que tengáis una idea, porque después, cuando nosotros hacemos el test y depende qué tipo de frecuencia nos sale, ya sabemos si es un dolor de origen nervioso, hay un problema de regeneración ósea, hay una acción de la corteza cerebral o tejidos o enfermedades infecciosas. Es el efecto terapéutico. Y muchas veces lo que se hace es, en sándwich o bien a través del láser, se utilizan conjunto de frecuencias. Las frecuencias que se pueden potenciar por el efecto terapéutico. Se utilizan en problemas sobre todo locales. E y G para analgesia, regeneración A, P y F, o relajante C, D y G. Pero bueno. Entonces ya tenemos los colores. ¿Y qué hacemos para poder testar con estos colores? Porque claro, estos colores de la casa Kodak-Batten, la verdad es que son una serie de láminas grandes, costosas, ¿y qué se puede hacer? Pues entonces lo que se hizo fue montar estas estructuras que se llaman filtros. ¿Y qué es un filtro? Un filtro es un elemento que permite testar mediante el RAC la reacción del organismo a distintos colores o bien también sustancias y formas cuando lo acercamos y alejamos del cuerpo. Está constituido por un continente y un contenido. El continente es lo que es este caucho negro y este plástico. Y el contenido, en este caso, son colores, pueden ser fármacos, hormonas, incluso formas. Habitualmente el continente es un caucho o una sustancia neutra, es decir, que por sí sola no da reacción al pulso, al acercamiento o alejamiento del mismo. El contenido de él es el producto a testar. Y desde luego, él no es neutro, no da ninguna reacción en el pulso. Carlos, dime. Una cosa, el tema del continente, quería destacar, es muy importante porque se han hecho pruebas con otros cauchos y otras cosas y dan señal. Es muy, está muy estudiado y muy escogido el caucho que usan los señores de los Nogier para hacer los filtros, que realmente son totalmente neutros. Sí. Y hay otros que parecen y no lo son. Han de ser los originales, son neutros, porque si no, otros dan bus sin querer. Exacto, sí, esto ya me lo comentó Marcel incluso, que sí. Una generación de filtros de caucho que daban señales, pequeñas señales. Sin embargo, estos están hechos para que son totalmente neutros. Bueno, aquí es el caucho vacío con el plástico protector y siempre, cuando se vende con un papel de filtro por si queremos poner gotas de alguna sustancia o si no, simplemente los dos aprietan el color o algún producto. Aquí tenemos los filtros de los 7 colores o de las 7 playas de Nogier. Entonces, bueno, vamos a ver, ya tenemos el pulso, ya tenemos una serie de filtros. Uno se puede pensar que, por ejemplo, podemos coger los filtros y vamos a ver qué hacemos y cómo lo hacemos para saber si el paciente tiene un dolor o una molestia que es dependiente o hay un fallo en la A21, en la anja 21 o en el E44, hace un 44. Esto es lo que son los filtros. Entonces, los filtros podemos hacer o hay de todo, de sustancias como la argila, de hormonas, de serotonina, adrenalina, etc. O estos filtros que se llaman de formas, o este filtro que es el filtro de oro. Aquí os he puesto unos filtros que son de, fijaros a lo lejos que llegamos, de aminoácidos. Podemos testar
la falta, la necesidad de los aminoácidos, si falta, si hay exceso, etc. Otra vez con los aminoácidos. Bueno, y aquí lo que es el programa color, los 7 filtros y el filtro estrella donde están todos los colores, ¿de acuerdo? Tipos de filtros, pues los filtros hay de todo, de filtros de colores, luego veremos lo que se llaman filtros energéticos, filtros de forma, que son una serie de formas, de organoterapia, de órganos, de agentes infecciosos, y filtros de diversas sustancias como medicamentos alopáticos y homeopáticos, filtros de sustancias de fitoterapia, oligoelementos, derivados de ortomolecular, filtros de alimentos de conservantes, colorantes, etc. Todo esto hace que una vez dominéis el pulso y dominéis la transmisión de lo que son los reflejos a través de los filtros, podáis establecer un diálogo con el organismo, que no solo es un diálogo, sino que le podemos decir al paciente muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ese dolor de cabeza es un dolor que está en la zona G, que es un dolor de estrés, o está en la zona E, que es un problema a nivel neurológico. Pero también podemos decir, sobre todo en un filtro que se puso bastante de moda hace tiempo, que es el filtro de las cándidas. Sedatelic no tiene los filtros de algunos elementos. Al principio sí teníamos filtros que yo tengo de órganos y de algunos elementos como el endodermo, ectodermo y mesodermo, que son las 3 capas embrionarias. Como máximo ha llegado a descubrir Sedatelic algunos filtros de endodermo, ectodermo y exodermo que coinciden con un color, una frecuencia. Lo que ocurre es que cuando se presentó esto en la Comunidad Económica Europea no se dejaron pasar sí los filtros de colores, pero los filtros de determinadas sustancias no. Por tanto, ahora y antiguamente algunos tenemos filtros de organoterapia de distintos órganos que los conseguían, eran órganos fetales. A través de la cátedra de anatomía podían conseguir, pues, con el microtomo distintos trozos de órganos. Claro, si son órganos fetales que no están afectados, pues son puros. Hoy en día no tenemos esto, la posibilidad, y la posibilidad que tenemos ahora cada vez es más reducida, porque cuando, por ejemplo, queremos hacer un test, y ahora veremos cómo lo hacemos, de un órgano, por ejemplo, el hígado, tenemos que hacer el filtro de hígado. ¿Y cómo se hace el filtro de hígado? Pues se hace con órgano, con un órgano, organoterapia. Así como hay la homeopatía, también hay la organoterapia. En los filtros normalmente se compran las sustancias en líquido a la 4CH. Y luego se pone en el papel de filtro y ya tenemos un filtro de hígado. Y muchos de los filtros que hacemos es así. El filtro de agentes infecciosos, pues, nos puede ayudar a muchas cosas. Tanto el estreptococo como el estafilococo, como sobre todo lo que se ha hecho mucho para ver con qué elementos podemos ayudar y completar el tratamiento es en las cándidas. El filtro de cándidas, si nos da positivo, es que el paciente tiene una candidiasis, con todo lo que hoy en día reporta la candidiasis, de poder ayudar a nivel intestinal, a nivel del pH, etc. Y después tenemos, pues, medicamentos. Cada uno tiene, depende de las sustancias que usa en el tratamiento. En su consulta, pues, tiene todos estos elementos. Y después también vamos haciendo filtros. Somos unos viciosos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el último caso que yo tuve, que era un paciente que presentó una alergia, un eczema brutal, y que no había manera de solucionarlo. Le daban antihistamínicos y todo. Y entonces, pues, me vino a ver qué podía hacer, y el señor trabajaba en una gasolinera. Entonces yo hice un filtro de gasolina y era brutal cómo reaccionaba al pulso ese filtro de gasolina. Por tanto, el problema estaba en la gasolina. Claro, lo único que podemos hacer aquí es mirar en contrapartida cómo podemos contrarrestar esto. Afortunadamente, el hombre estaba a punto ya de jubilarse y nada, pero sí que es verdad que a veces si tenemos alguna reacción, hemos de
de buscar los elementos que pueden en el trabajo, en cualquier cosa de este tipo, en perfumes, etc. Otra de las cosas que tiene el hecho de trabajar con el pulso, que es una ventaja increíble, se nos abren toda serie de puertas de diagnóstico, es poder hacer filtros, por ejemplo, en las enfermedades del gluten. Lo primero que descubrimos cuando tienes un filtro al gluten, que empiezas a probar, que hay gente que no es celíaca y tiene intolerancia al gluten o alergia al gluten. Y eso es importante porque nos vamos a encontrar pacientes que tienen migrañas, pacientes que tienen problemas de piel, que simplemente quitando el gluten de la dieta, viéndolo a través de los filtros, nos va a ir perfecto. Otra de las cosas que me he encontrado es en pacientes, sobre todo mujeres jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, que empiezan a tener un acné. Y la madre te dice, no entiendo por qué tiene acné, porque nadie en la familia ha tenido acné hasta ahora. Y entonces tú pones las agujas, pones algunos remedios naturales, si hay que desintoxicar al hígado, algo para el estrés, mirando incluso con los neurotransmisores a nivel de la oreja. Y nada, hasta que un día coges una serie de filtros de intolerancias alimentarias y resulta que esta paciente concretamente tenía una intolerancia a la leche. Fue a dejar la leche y en un mes se le fuera. Pero claro, esto lo puedes hacer con los filtros y es mucho más rápido que cualquier test kinesiológico de los que hay en las distintas máquinas. Ponemos esto y veréis que con el filtro polarizado, pues simplemente acercando y alejando de la oreja el filtro, que ahora hablaremos de ello, nos va a dar una gran ventaja para decirle, mire, no tome más leche. Además, lo que más me ha sorprendido es que yo creía que algunos médicos naturistas le tenían manía al gluten, porque lo desaconsejaban de primera línea en todo. Y es cierto, hay gente que no tiene celíaco y tiene una intolerancia o una alergia al gluten, y quitando el gluten se le solucionan muchos problemas. Uno de los problemas que mejoran mucho en nuevas soluciones, por ejemplo, es la fatiga crónica, y eso es importante. ¿Por qué pasa esto? Según dicen algunos autores, es que la molécula del gluten es muy grande y hay aspectos que sí dan alergia y otros que no los vemos y que así producen una intolerancia. Pero bueno, la ventaja es que podemos hacer los filtros nosotros y trabajar. Desde luego, los filtros de colores y los filtros de formas que ya están preparados, es difícil hacerlos. Ir a buscar láminas de colores y hacerlos y además nos costaría mucho dinero. Sin embargo, ya están preparados. Igual que los filtros de formas y los energéticos los hacemos nosotros. Somos un poco... Bueno, hacemos unos filtros nosotros como si fuera bricolaje. Aquí ya empezamos con algunos filtros importantes. Hemos visto ya los filtros de los 7 colores de noche y aquí tenemos una serie de filtros importantes. Tenemos el C4, el 9, el 24, el 12 y luego tenemos estos 3 que están en un sándwich y que si no separados son el verde 58, el rojo 25 y el azul 44. Vamos a ver para qué sirven estos filtros. Estos filtros se llaman filtros de fase, y ahora lo veremos. Y pues está aquí el filtro 12, que es capaz de hacer salir una determinada fase en una determinada oreja. Ahora lo veremos. Y el filtro 24 es importantísimo para lo que llamamos en los bloqueos de tratamiento la inversión neurovegetativa. Pero lo iremos viendo, ¿no? Ahora vamos a ver qué ocurre cuando nosotros cogemos un filtro y lo acercamos a la oreja, ¿no? Entonces nosotros cogemos el pulso, primero vamos a calibrar, a ver la técnica de calibrar bien, ya tenemos bien cogido el pulso, vamos a acercar el filtro, aproximamos a la oreja. Normalmente a los 5 o 6 centímetros de la oreja ya da una reacción, luego hacemos un contacto simple y normalmente con el contacto puede dar una hiperreacción o mantener reacción o ya no tener reacción y después lo alejamos bruscamente. Este distanciamiento o separación brusca nos sirve mucho para saber si el organismo necesita la sustancia que está dentro del filtro. Por ejemplo, vemos que hay algunos pacientes con el filtro tabaco que tienen una gran adicción al tabaco y cuando lo separamos, el organismo es como si lo pida, ¿no? Marca el pulso, nos dice que no necesita.
sea, aproximación 5 o 6 centímetros, da pulso, fin que se apaga, el contacto puede ser o que dé igual o que no dé, o que dé mucho, entonces aquí está uno de los problemas y después a la separación brusca, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto, vamos a ver, por ejemplo, un filtro que en el primer contacto da 15 rads y en el segundo 5, la verdad es que es anergio, no da reacción. Sin embargo, primer contacto 5 rads y el segundo 5, neutro. Y otro que es primer contacto 5 rads y segundo contacto hasta 15, hay un problema alérgico, un problema de intolerancia a lo que lleva el filtro, ¿no? Y cuando la separación brusca da 5, 10 o 15 racks, hay una afinidad o una necesidad por el contenido del producto, ¿eh? Es una separación brusca que el paciente necesita ese. Es decir, nosotros acercamos al producto, hacemos un doble contacto, vemos si bajan los racks, si se mantienen, pues nada, es neutro, pero si monten mucho, el organismo lo que nos está diciendo es quítame eso, quítame eso, quítame eso. Eso es lo que da el rack. Ahora bien, nosotros hacemos otra prueba que es que ya no es que es una cosa alérgica, sino que no nos ha, después del segundo contacto nos ha dicho, o nos ha dado 5 racks o menos, lo dejamos puesto en la oreja y lo separamos. Y al separarlo bruscamente, pues da 5, 10 o 15 racks. Bueno. Ahora, una vez visto cuáles son los filtros que nos dan alergia o son patológicos, una forma de tratar es lo que se ha hecho siempre de forma universal, que es hacer o tratar a través de la ley de Piró. Y esta ley de Piró dice que todo filtro que haya resultado patológico para el organismo, es decir, en alergia o afinidad exagerada, lo colocaremos en la mano o en la frente, buscando la zona mano o frente que no dé rack positivo en el pulso. Y entonces, una vez puesto, buscaremos en el pabellón auricular, a través del Cromalux, del Evo, de los martillos, algunos, y la lámpara de Heine, cualquiera que tengamos de estos, buscar los puntos que corrijan dicha patología. Y entonces esto lo podemos hacer luego con láser, o lo podemos hacer con una SP o con un Pionex. Otra de las consideraciones que tenemos al principio, los filtros químicos y de tejido colocados en la mano es como si aportáramos al organismo dicha sustancia, y en la frente como si privamos de la misma. Los filtros de color es al contrario. Cuando nosotros lo ponemos en la mano, disminuye la aportación y en la frente aumenta. Por ejemplo, yo tuve un paciente, por eso pongo el ejemplo del omeprazol, que vino a la consulta con unos dolores de estómago muy importantes. Y lo había visto el médico de cabecera, que le había dicho que nada, que eso eran nervios, que tal, que hiciera una dieta adecuada, que comiera pocas cantidades y no fuertes, y el hombre seguía con el dolor. Entonces, yo busqué en la oreja y tenía el punto del estómago, pues, patológico. Y, curiosamente, cuando yo tenía un filtro de omeprazol, cuando lo colocaba en lo que llamamos en la mano, el filtro omeprazol, aportábamos omeprazol, desaparecía el punto. Si colocábamos el omeprazol en la frente, no solo aparecía, sino de mayor intensidad. Por tanto, los filtros químicos y de tejidos, en la mano es como si aportáramos al organismo dicha sustancia, y los filtros de colores al contrario. Eso es importante cuando estemos trabajando en filtros de color o filtros de distintas sustancias. Y ahora otra cosa que también es importante que tengáis en cuenta, que hay muchas técnicas de terapéutica en todos sitios, y que todas aparecen tras el descubrimiento de la auriculomedicina, es decir, de la toma del pulso y el uso de filtros. Entonces, estas dos en el balance palmar electromagnético de Francisco Ríos, que ya se murió, que también usa los filtros, porque Francisco Ríos y Carvajal estuvieron haciendo un curso en Lyon con Noyer y luego empezaron a buscar sus formas de tratar a los pacientes. Otro es la holoenergética, que se basa en una serie de filtros de
dos autores que estaban muy unidos al doctor Noyer, Piró y Secondi, pero luego ya como Noyer no lo veía nada claro, se separaron y hicieron la energética. Parecido a la energética, pero un eslabón más, es la energética holográmica. Luego la biocuántica original, llevado por Marcel, que es una de las cosas que yo he visto que está hecho por él, trabajado mucho y que funciona muy bien. Después la kinesiología holística, que en los primeros tiempos con el doctor Banach empezó a usar filtros de Noyer. Todas usan filtros y el pulso del paciente del mismo terapeuta. Eso también lo veremos en el curso. En realidad, lo ideal es coger el pulso del paciente, pero hay algunos, sobre todo en balance electromagnético y en algunas otras técnicas, que se coge el pulso a nivel auricular. Entonces veremos cuáles son las diferencias. Porque las diferencias a veces son importantes, porque el hecho de coger el pulso, de cogerte tú el pulso y estás buscando, puede ser que no salga el punto que el paciente tiene, sino que salga un punto que se refleje en la oreja, que es un punto de tu patología. Eso lo hemos visto igual, aunque cojas el pulso del paciente. Yo me acuerdo una vez que estaba con un lumbago y empecé con el primer paciente buscando y mira, tiene un punto a nivel del lumbago. Otro paciente lumbago, no puede ser, estoy yo con el lumbago que lo tengo yo y lo está describiendo el paciente. Por eso hay que saber cómo buscar el pulso y entonces hay una serie de elementos que vamos a ver, los filtros que llamamos nosotros para evitar esto, son los filtros de bloqueo. Vamos a ver. Bueno, esto es Piró y Secondi con la metodología holoenergética. Estos son toda una serie de filtros que se usan en estas técnicas holoenergéticas. Esto es la biocuántica original, que ha hecho un esquema del sistema energético humano y a través de él también usa filtros. El doctor Rafael Banach, la kinesiología holística, que usa los filtros de Noyer, y luego usa ampollas de determinados elementos, ¿no? Y esto es el balance polar electromagnético con los distintos filtros del doctor Ríos. Y finalmente, la escuela colombiana del doctor Carvajal, que lo que hace es desplaza todo lo conocido en la oreja a través de los filtros, las frecuencias, etc., buscando por todo el organismo. Y hace una serie de protocolos que trata a todo el organismo. Pero todos vienen de ahí, ¿no? Entonces, de filtros de colores tenemos los filtros programa color, que ya lo hemos visto, son los 7 filtros. Luego los filtros de fases, que ahora hablaremos de ellos. Y otros filtros de colores simples y compuestos, que son muy importantes a la hora de trabajar y encontrar una serie de elementos. Todos estos, junto con el 65A, son filtros de valorar el sistema energético del paciente y algún bloqueo energético. Este filtro 31-34, para los que sois osteópatas y quiroprácticos, yo os lo aconsejo encarecidamente. Os lo aconsejo encarecidamente porque es un filtro que ayuda a localizar lo que son los bloqueos primarios en la espalda. Tú coges al paciente, aquí, este es el filtro 21-24, coges el pulso del paciente y de pie, en la espalda, le pasas el filtro. Y veréis que donde hay el bloqueo primario, da una fuerte reacción. La verdad es que funciona muy bien. Bueno, y ahora nos metemos en lo que se llaman las fases. Las fases, que habéis visto aquí, resulta que a medida que iba buscando puntos, encontraba que, por ejemplo, a lo mejor el punto de hombro que en la fase F1 o el feto invertido, o que no me conocía en esta fase, encontraba aquí, pero después resulta que exploraba a otro paciente y lo encontraba en una zona distinta, o lo encontraba en esta zona de aquí. Entonces, después de mucho pensar, tratar, etc., consideró que es que el esquema, la figura humana, podía estar a nivel de la oreja en 3 fases, ¿no? Que son estas 3 fases.
el feto invertido, la vertical y la transversal. Bueno, aquí es lo mismo, pero explicando el ectodermo, mesodermo y endodermo, aquí ectodermo, o sea, lo que llamamos las hojas embrionarias de cada fase. Entonces habían 3 fases y la que estuviera patológica, que se tenía que equilibrar, es la que hay que arreglar, porque si no arreglamos las fases tampoco podremos ayudar al paciente. Claro, cada fase tendrá una proyección de los órganos en fases distintas. Esto es lo que le hizo pensar a Noyer. Estas 3 fases era lo que ocurría con la somatotopía china. Es decir, que muchos puntos de la somatotopía china coincidían con esta fase o con esta fase. Y él pues llegó a considerar que estas 3 fases hay que averiguar exactamente cuando tenemos un paciente con una patología a qué fase estamos hablando y tratarla. Entonces aquí veis rojo 25, verde 58 y azul 44. Pues bien, estos son los 3 filtros que vamos a usar nosotros en las fases. Y aquí vemos la primera fase, 1, el feto invertido, que es la fase que se manifiesta en la oreja izquierda. La energía corresponde a la energía magnética y da reacción al rojo 25. ¿De acuerdo? Lo importante es saber el color. Normalmente es el adulto erecto y entonces corresponde a la energía eléctrica, es ectodermo y es el verde 58. Finalmente el hombre horizontal corresponde a lo que es el color azul 44. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, antes de pasar al programa color, explicaremos un poco qué hacemos con los filtros de estas 3 fases. Cuando os he enseñado antes teníamos el rojo, el verde y el azul, y después teníamos un filtro que llamamos de síntesis. Este es el filtro donde están las 3 fases juntas. Aquí está el rojo, el verde, el azul y el verde. Entonces lo que hacemos es, cogemos el pulso del paciente y miramos con el filtro de las 3 fases o de síntesis a qué distancia de la oreja da reacción. Y si da reacción en un lado aquí y el otro bastante más lejos, quiere decir que hay una asimetría, quiere decir que hay alguna de las fases que falla. Entonces buscamos con los 3 filtros, como veremos en el curso, a ver cuál es, pondremos el filtro en la periferia, en el brazo, y con la lámpara de Heine o el Cromalux iremos a buscar los puntos y tratarlos. Es muy importante reequilibrar las fases. También hay algunos autores o algunos aurículos médicos que lo que hacen es, una vez tienen qué fase es, también van a buscar el color, qué tipo de color para saber qué reacción hace. Y también llega un momento que también, sabiendo la cartografía de la fase, pueden buscar en qué órgano está el problema. Bueno, y entonces tan famosas se han hecho los filtros de las 7 playas de Noyer, de 7 colores, que hay infinidad de formas para poder tratar al paciente, ¿no? Entonces, la que más se ha usado siempre, ya desde que nos enseñó Noyer, es esta primera, que es, ponemos el programa color en la frente del paciente, en esta zona de aquí, y vamos a buscar ya individualmente cuál de los 7 filtros dan una reacción al pulso más lejana. Vamos acercando el filtro y de lo más lejano posible. Bueno, entonces el que da la reacción más lejana es el que tiene un problema en su playa. Entonces colocaremos en el brazo ese filtro y vamos a buscar el punto con el martillo blanco y negro, punta negra o Cromalux, lámpara de Heine. Entonces seguimos buscando todos los puntos con los distintos filtros. Aunque no haya reacción lejana a ningún filtro, pueden salir 1, 2, incluso 3 filtros. Tratamos con láser, ponemos una semipermanente, una New Pioneer y ya está. ¿De acuerdo? Esta es una forma de tratar con el programa color más sencilla. Otra ya es de síntesis. En los últimos tiempos, tanto
Noyer como el Vitorino Martínez lo que hizo fue, para ir más rápido, cuando tienes muchos pacientes, ponían el programa color en lo que es la periferia y el programa color en el centro, ¿no? Entonces, cuando pone el programa color en la periferia, en el brazo, busca los puntos en la oreja con la lámpara de Heine o el Cromalux y entonces los trata. Cuando es el programa color en la periferia van a salir lo que llamamos todos los puntos patológicos. Y luego ponemos el programa color en la frente o el tórax y encontramos los puntos bióticos y también los tratamos. Esta es otra forma de usar el programa color, ¿no? Ahora bien, en el curso también, claro, vamos a ver una cosa que he visto mucho yo que se hace en kinesiología y va muy bien, que es, por ejemplo, tenemos un dolor en la rodilla, un dolor en el hombro, tenemos al paciente estirado, apretamos donde tiene el dolor, dice aquí, aquí, aquí. Entonces le hacemos separar las piernas, eso quiere decir que ya hemos fijado la información a nivel de kinesiología, y con el AR vemos que hay una simetría, o sea, tiene un AR positivo. Y vamos a ir colocándole los filtros de color. Aquel que reequilibra el AR, pues ese va a ser el que vamos a usar. Para saber en qué oreja, pues igual, tenemos una R, pondremos el filtro en la oreja derecha y en la oreja izquierda. Y aquel que nos vuelva a poner el AR en su sitio es el que vamos a tratar. ¿De acuerdo? Esto lo he visto que lo hacen muchos kinesiólogos y la verdad es que es muy eficaz, a pesar de que puede salir un color al principio, luego buscas igual salen dos, pero va muy bien y muy rápido. Le pones un Pioneer o una SP y funciona muy bien. Por tanto, casi es de tener obligado el programa color. Y después tenemos el test de Vigneron, que lo que hace es, ponemos el 24 al paciente en la frente y buscamos a través de dos filtros que se llaman huecos, o sin ellos, simplemente poniendo la frente el rojo 24, vamos a buscar en las dos orejas puntos y vamos a tratarlos. Eso va muy bien para lo que son las inversiones neurovegetativas y también ayuda en todo lo que es el sistema nervioso vegetativo. Eso es el 3 de Vigneron. Aquí ya lo que hemos hablado de los filtros de fases, rojo, verde y azul, el filtro de síntesis que está en las tres fases. Y corregiremos las fases patológicas. Normalmente el verde en la izquierda y el rojo en la derecha, y si hay simetría, el azul 44. Veremos cuál es de los dos lados, ¿no? Aquí tenemos los 4 filtros. Y luego tenemos una serie de filtros que son interesantes de tener, ¿no? Por ejemplo, el rojo 24, veremos que es la inversión neurovegetativa. Nosotros cogemos el rojo 24 y le ponemos en periferia al paciente y si hay una reacción, quiere decir que hay una inversión y vamos a buscar puntos en oreja y vamos a tratar. También la primera inversión neurovegetativa es el bloqueo de la primera costilla. Si vemos que los puntos a tratar están en la zona de la primera costilla, vamos a tratar o desbloquear esa primera costilla y después vamos a poner incluso unas semipermanentes en la zona que va muy bien. Luego vemos estos filtros, el 12, el 4 y el 9, son filtros que van muy bien para tratar dolores neurálgicos. Después hemos visto ese que es para tratar los dolores neurálgicos, que es el amarillo 12. El amarillo 12 es un filtro que vamos a usar mucho para ver y ayudar en las fases, fase 1, fase 2 y 3, nos va a ayudar a ver en qué fase estamos o queremos tratar al paciente. Si lo ponemos en periferia, será la fase FI1, en el centro la fase FI2, etc. O sea que vamos a ver muchos filtros energéticos, no muchos, sí pocos, pero muy adecuados para el tratamiento. Después, el último día, con los 6 o 7 conceptos que tengamos de filtros, bloqueos, etc., tenemos ya lo que llamamos un protocolo para que vayáis rápido y podáis hacer un tratamiento eficiente y eficaz y que nos dé una idea de lo que está pasando al paciente. ¿Qué más filtros tenemos? Energéticos. Luego hablaremos de estos que hemos visto de color, filtros hormonales, filtros psíquicos y filtros de forma o filtros analógicos. En cuanto a los filtros energéticos, hemos de ver cómo está el organismo en cuanto al estado eléctrico, magnético y reticular. Entonces, para
para poder ver esto, lo que vamos a hacer es poner estos son, yo me los he hecho porque no hay estos filtros. Este es el filtro magnético, esto es el magnético reticular y esto es el eléctrico, que son 2 pilas. Los hielos tenía igual, se han hecho caseros. Entonces vamos a explorar el pabellón. Por ejemplo, ponemos el filtro eléctrico, el filtro magnético o el reticular. Miramos estos filtros, los acercamos a la oreja, vemos a qué distancia están los 3. Y luego ponemos el programa color en la periferia y volvemos a mirar. Si ha habido un cambio de distancia, es decir, el filtro magnético, si antes estaba a una distancia así, ha habido un cambio y ahora está más cerca, quiere decir que hay un fallo en la energía magnética. Entonces pondremos el filtro en el brazo y buscaremos puntos para arreglar esto. Normalmente, y veremos cuando hagamos el protocolo, hay los puntos que yo llamo finales o para un determinado dolor, etcétera, pero puntos que son energéticos o funcionales. Igualmente hacemos una terapia que va muy bien con una aguja que se llama la punción al segundo. Tenemos el punto, nosotros decimos al paciente respire hondo y cuando respira entramos la aguja. Y luego decimos expire y lo sacamos, ¿no? Eso es muy importante porque hasta ahora no hay ninguna técnica energética en cuanto a tratar y acupuntura que hable de la parte eléctrica, magnética y reticular. Eso es muy importante para desbloquear al paciente. Entonces, otros filtros son el filtro rojo 24 que hemos visto antes, que es la inversión neurovegetativa. Si este filtro da RAC positivo en la mano, significa que hay una inversión neurovegetativa. Normalmente es la primera costilla y con el filtro puesto en la mano buscaremos puntos en la oreja con el martillo blanco y negro, lámpara de Heine o Cromalux. Y los trataremos habitualmente al segundo o con una SP o con el New Pioneer. Comprobar luego si ya se ha resuelto la inversión. Y luego tenemos aquí un filtro que descubrió Nogier por casualidad. Es el filtro 24 partido. Esto es curioso porque esto es el filtro 24 partido. Veis que es la lámina del color rojo y hay un agujero en medio. Pues bien, esto es lo que se os estaba comentando, que muchas veces nosotros estamos con el paciente y podemos pasar nuestra información patológica al paciente, porque nuestra agulla con el pulso está en contacto con la agulla del paciente. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues el rojo 24 contrae la agulla del paciente y esto impide los intercambios energéticos que pueden dar lugar a falsas lecturas. Estas son la agulla del paciente y del médico. Hay una comunicación aquí y puede dar falsas. Entonces, cuando nosotros ponemos el 24, en esta zona hay una ruptura de comunicación y eso permite que haya una lectura correcta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se estabiliza la agulla del paciente y no hay ningún problema contra nosotros. Otro filtro que hemos visto antes, el filtro amarillo, que hemos dicho que también iba muy bien para los temas de dolor neurológico o los temas de espasmofilia, corresponde al tálamo y es muy interesante para ver si hay bloqueos talámicos en los procesos dolorosos crónicos. Sabéis que el tálamo es el órgano que rige la modulación del dolor antes de que los estímulos lleguen al córtex cerebral, ¿no? Si este filtro da alergia al contacto en el pabellón auricular, lo ponemos en periferia y buscamos los puntos para corregir el dolor. Pero además, el filtro 12, si se coloca en el brazo, aparecen en los 2 pabellones la fase 1 y en la frente aparecen en las 2 orejas la fase 2. Si se coloca simultáneamente un amarillo 12 en el brazo y en el frente, aparece la fase Fi3. Hemos hablado de las fases, pero hay momentos que uno dice, no, yo quiero tratar a este paciente pues en la fase Fi1 o Fi2, con los filtros amarillos lo podemos hacer. Esto ya es un poco de figurín,
porque en realidad lo que tenemos que tratar es lo que aparece, no lo que obligamos a la oreja. Pero sí que esto es muy importante porque además es súper eficaz, porque si hay bloqueos a nivel talámico, en los procesos dolorosos, la verdad es que el paciente no tira para adelante. Sin embargo, con el filtro amarillo vamos a ver los puntos talámicos que nos ayudan al tratamiento del dolor. Otros filtros para el dolor son el 9 y 15, sobre todo para la espasmofilia, y el 15.4 con la información de la epífisis, que veremos que cuando ponemos este filtro o ese sándwich de filtros, lo que se hace es que hay una inversión de la lectura de los puntos y lo que se invierte es que lo negativo se vuelve positivo. 31-34 ya hemos visto que sirve para localizar los bloqueos vertebrales primarios, ¿no? Y luego tenemos pues otros filtros como el ADN. El ADN, pues, situado sobre la frente, aparece en las tres fases simultáneamente en los dos pabellones. Puesto sobre el brazo permite encontrar la corrección de los trastornos metabólicos que acompañan a la obesidad. Es un gran filtro para tratar temas metabólicos de la obesidad. Y luego tenemos el filtro omega, que es el ARN mensajero. Hay un filtro omega, y entonces con esto vamos a buscar cuál es el punto omega alterado. Ponemos en periferia y con la lámpara de Heine buscaremos estos puntos. Acordaros que tenemos los puntos omega, el omega segundo, el omega prima y el omega terno. Entonces, con el filtro vamos a buscar esto, ¿no? Después tenemos lo que es los filtros de sustancias químicas orgánicas, los mediadores químicos más importantes, y que es bueno tener. Ahora no sé cómo se puede hacer, pero tener los filtros de distintas sustancias, adrenalina, acetilcolina, ácido glutámico, aminobutárico, sobre todo, y veremos en el curso, que son de gran utilidad para ver las transferencias de la información. En el estudio de la acción de los neurotransmisores en trastornos ansioso-depresivos, añadir también adrenalina, serotonina e histamina. Lo que hemos visto muchas veces, o lo que hacemos, que muchas veces vienen de rebote pacientes que resulta que se están tratando. Hoy en día, cuando un paciente tiene ansiedad, le dan un ansiolítico y no es momento de hablar de las connotaciones de los antidepresivos, pero siempre salen con un antidepresivo y un ansiolítico. Hay muchos pacientes que este tratamiento les sienta muy mal. Entonces nosotros lo primero que buscamos es cuál es el neurotransmisor que está afectado. Y en los temas de ansiedad puede ser la adrenalina, en los temas de depresión la serotonina. Buscamos puntos en el lóbulo de la oreja y los marcamos. Y luego podemos usar también sustancias naturales para tratar esto. Pues yo qué sé, desde una sustancia como es la valeriana o otras sustancias naturales, cuál es la que nos va a borrar la información de ese pabellón y lo vamos a usar. Hay un compañero de Gemma que es psiquiatra y que trabaja en Valencia y solo hace tratamientos, corrige tratamientos psiquiátricos porque él es psiquiatra. Entonces, cuando ocurren los pacientes, él busca los puntos en la oreja y pone los filtros de distintas sustancias, desde el diazepam al tepazepam, va viendo, a ver, y entonces puede ser que un paciente, todos le funcionan, y salen de la consulta pues con media pastilla de diazepam 2 veces al día, un cuarto de pastilla del Prozac, etc. La verdad es que funciona muy bien para ver cuáles son los trastornos y cuál es el medicamento adecuado y cuál es el neurotransmisor que tendríamos que potenciar. Luego hay otras sustancias químicas, la melanina, la histamina, el cortisol. Para el síndrome de adaptación de Seyle, el estrés, usamos la CTH y el cortisol. Eso es así. Hay pacientes que llevan mucho estrés y el estrés es un término que ya se acuñó por el doctor Seyle cuando bajaron a la Tierra después de un viaje interplanetario, más que interplanetario, en el espacio, los primeros astronautas que presentaban un estrés y había un problema de desadaptación y era el resultado de la actividad de la CTH y el cortisol. Es verdad que hay muchos tratamientos
cuando os viene un paciente, vosotros adoptar una actitud relajada y ver cómo se está comportando antes de pinchar o antes que nada el paciente. Porque veremos que si está muy nervioso, muy alterado, eso es otra de las cosas que ya nos dijo Noye, que hay mucha alteración, la lectura de lo que hagamos en la oreja no llega al sistema nervioso. Y eso muchas veces es debido a que se han destapado todo el estrés. Cuando una persona tiene estrés, pues como medida de precaución ha empezado a enviar ACTH, a fabricar cortisol y aumento de los neurotransmisores. Lo que ocurre es que el estrés los tenemos todos, hasta los animales. Y si nosotros vemos un documental o un reportaje de una cebra que se acerca, va un león a atacarla, pues en ese momento tiene estrés y se libera el cortisol, la ACTH, hay un aumento de circulación sanguínea en las extremidades y una disminución del cerebro para que haya una conducta de huida y evitación. Entonces, si se salva, esto se relaja y ya está bien. Pero sin embargo, en los humanos no. Los humanos seguimos estresados porque el día a día nos provoca estrés y entonces no hay manera de relajarnos. Si no nos relajamos, si no conseguimos relajarnos, tampoco la aurículo le va a funcionar. Esto es causa muchas veces de fracaso en el tratamiento. Y entonces, pues, vamos a ver ACTH, cortisol, hacemos el test, buscamos los puntos de adaptación, que también os los daré en el curso, y sobre todo también mirar adrenalina, no adrenalina, a ver cómo están lo que son los neurotransmisores. Porque en realidad la auriculoterapia nos da para mucho. Con el test de acercamiento, alejamiento, etcétera, nos da para muchas cosas, ¿no? Bueno, esto de colorantes, conservantes y efectos alimentarios, tenemos siempre estamos comprando filtros y colocando colorantes, conservantes, filtros alimentarios. Y los que somos homeópatas tenemos los remedios homeopáticos en filtros y los vamos testando al paciente. Eso hablaremos también en el curso porque es muy interesante. ¿De acuerdo? Los filtros te los haces tú con los filtros vírgenes, ¿verdad? Sí. A ver, aquí lo interesante es, ya que has hablado, ya que has salido, cuando nosotros, después de que nos limitaron tanto la Comunidad Económica Europea, y teníamos los filtros que eran hechos con extractos de fetos, entonces usamos pues productos de homeopatía a la 4CH, ¿no? Filtros de tiroides, timo, etcétera. Yo tengo esos filtros y, bueno, yo qué sé, y hay el filtro ovario, fruto corazón. Entonces se hacen. Lo que pasa que, claro, si hay un determinado grupo que está interesado en determinados filtros, esto te lo pueden hablar contigo y se les puede preparar, para que ya lo tengan, ¿eh? Sobre todo lo que llamamos nosotros los neuromoduladores, adrenalina, serotonina, porque esto es del día a día, ¿eh? Y después ellos que se vayan fabricando. Pues ya casi ya lo vemos durante el curso. Claro, después ya se queda, oye, o entre ellos se hablan, porque además así se hace grupo, ¿no? Hostia, esto estaría bien. Y además, como veremos cosas así en el curso, hostia, esto estaría bien para tenerlo, para... Claro, porque, por ejemplo, te he dicho de adrenalina, serotonina, porque, por ejemplo, hay muchos pacientes que están ahora con un medicamento ansiolítico y un antidepresivo. Y el antidepresivo no se puede tomar, no sirve para nada. No da efectos secundarios. Y el ansiolítico no es el adecuado para él. Sin embargo, si tú testas, dices, hostia, tiene un problema con la noradrenalina o incluso con la histamina. Hay pacientes que con el tema de ansiedad empiezan a hacer reacciones cutáneas, ¿eh? Y entonces, pues, puedes ayudarlos buscando qué medicamento, incluso natural, lo pueden usar, o también, sobre todo, los puntos de la oreja. Y la verdad es que funciona muy bien. Entonces, depende cómo lo vean, cada uno en su lugar. Por ejemplo, hay súper especialistas de auriculomédicos en trastornos de la regla y en trastornos pues, para aumentar la fecundación. Entonces usamos pues filtro ovario, filtro útero, filtro hipófisis, una serie de filtros y esto la verdad es que nos va muy bien, ¿eh? Eso depende cómo lo vean y que se hablen entre ellos. Vale, vale.
Bueno, aquí lo que hemos dicho de los filtros de hormonas, etcétera, etcétera. Una de las cosas que sí nos dijo Noyer, por ejemplo, una de las cosas es que, por ejemplo, tenemos una cefalea o una migraña que a lo mejor con los filtros es una migraña de tipo hormonal y a lo mejor con los filtros hormonales no nos termina de salir. Entonces muchas veces hay que buscar la estructura que da la migraña, que normalmente las migrañas se producen por una vasodilatación y vasoconstricción de los vasos. Entonces poniendo el filtro arteria salen los puntos y una vez puestos ya sale el tema hormonal. ¿Qué quiere decir? Que hay una hormona, por ejemplo, del ovario, que lo que está produciendo es esta sensibilidad en la arteria que hace la vasoconstricción. Una vez hemos mejorado la información o el transfer de la arteria, con el medicamento, con el punto de ovario, vamos a regular eso. Eso es importante. Bueno, y después hay una cosa interesantísima que veremos. He pasado así un poco por encima por todo, pero hay lo que se llama el filtro hueco. Este filtro hueco. Porque Noyer, ahora lo veremos. Bueno, ahora veremos dónde tiene los filtros de órganos. Vale. Noyer vio que, bueno, esto del filtro hueco lo dejamos aquí y lo veremos cuando hablemos de los filtros de bloqueo, etcétera, en el filtro de formas, ¿no? Bueno, estos son los filtros del psiquismo. Sobre todo, yo el que uso más es el verde 54. Estos ya no los uso tanto, pero antiguamente sí. El filtro 1244 es para la organización psicosomática de defensa frente al estrés mal asumido. Esto sí que es interesante, este filtro también, de los que tratáis muchos pacientes en problemas psíquicos, porque lo que ocurre es un paciente con un estrés mal asumido presenta una serie de molestias psicosomáticas como defensa, ¿no? El paciente que tiene una situación de estrés o está pasando esto, pues tendrá un problema de dolor de estómago, un problema de incontinencia urinaria, un problema de diarrea, y entonces este filtro nos va a ayudar a solucionar bastante, ¿no? Bueno. Bueno. Para terminar, hablaremos de la aplicación del filtro arcilla, que nos permite saber exactamente la letalidad del sujeto. ¿Qué hacemos con este filtro arcilla? Es un filtro arcilla magnético, que entonces, por ejemplo, para saber si es diestro, siniestro, zurdo, contrariado, acercamos al paciente en la oreja el filtro programa color y entonces vemos si está a mucha distancia o no está a distancia y ponemos el filtro arcilla en la periferia y vemos cómo hay un cambio. Entonces vamos a saber cuál es el lado dominante para poder tratarlo. Entonces, los filtros de forma, que están hechos de una serie de formas. Uno de ellos es el filtro estabilizador. Este filtro estabilizador, que lo veremos aquí, es este filtro. Este filtro está hecho de un esquema. Este esquema salió de la molécula de la fenoperidina. ¿Por qué se hizo este filtro estabilizador? Porque Noyer trataba a un paciente que era alérgico a muchas cosas. No podía ponerle ningún elemento encima del organismo para testar, pero sí se lo podía hacer cuando le ponía una ampolla de este anestésico antiinflamatorio que era la fenoperidina. Entonces él empezó a buscar qué es la fenoperidina y encontró una forma de esto que es una forma que parece al grupo hemo de la hemoglobina. Eso es lo que nos explicó. Y la verdad es que este es el gran filtro estabilizador. Entonces, muchas veces lo que hacemos es ponerle al paciente encima y eso nos estabiliza y evita que nos pase información. O incluso nosotros también lo ponemos. Tenemos unos filtros. El filtro estabilizador, que lo ponemos así en el cuello, para evitar los transfers y las fatigas. Estos que hay aquí, filtros de forma, este de aquí es muy interesante y muy bonito, que hablaremos en el curso. Son 6 filtros
Y lo que hacen es que nosotros vamos a testar la patología que tiene el paciente, viendo el libro al revés, ponemos vemos si hay puntos, hasta llegar a las formas de la primera fase. Son las 6 fases, porque esto viene ya de lo que conocemos se llaman filtros analógicos. Y estos filtros analógicos, en ellos ya vislumbra Noyer que el organismo tiene una serie de líneas de polarización, que entonces la patología se produce cuando estas líneas se alteran. Y entonces, cuanto más alterada está, peor está el individuo. Buscamos, ponemos, a medida que vamos buscando esto, vamos a tratarlo con ASPs, con New Pioneers, hasta llegar a... Esto nos ayuda mucho en pacientes que están estancados y que no hay manera de solucionar. A ver, vamos a ver. Empiezo a ver algunas preguntas en el chat, Carlos. Sí, bueno. Que las traslade, o esperamos un poquito. Vale, no, ahora solo acabar esto y ya está. Luego está el filtro de forma y el filtro sueño. Esto fue una idea de Noyer, que es que cogió el electroencefalograma de la gente que estaba durmiendo y encontró la fase 1, fase 2, fase 3. Y entonces, para ver el insomnio, colocaba en el filtro estas ondas y miraba a ver cuál era el punto que salía. Y la verdad es que funciona muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más queréis preguntar? Mira, te cuento. Sí. Vamos a ver, empezamos. Sí, pues nos preguntan si se puede ayudar con la auriculomedicina en la enfermedad de SUDEC. ¿De SUDEC? Sí. Sí que se puede ayudar, sí. La enfermedad de SUDEC es como una atrofia del sistema nervioso vegetativo que acompaña al aparato locomotor y que es frecuente después de una fractura. La verdad es que sí que funciona muy bien. Los pacientes, cuando les quitan el yeso, se ve una atrofia en la musculatura y un dolor impresionante. Y yo he visto en compañía, o sea, tratado por el fisio, y que ha habido una diferencia de una temporada tratado simplemente con fisio y tratarlo con auriculomedicina. ¿Qué más? ¿Cuál es el éxito y tasa de éxito? No, ¿cuál es la aplicación y tasa de éxito de la auriculomedicina en casos de fracturas óseas? Pues en la tasa de éxito es que en realidad no lo contemplamos eso como tasa de éxito. Quiere decir que nosotros vamos a tratar el dolor y todo lo que se produce en la fractura ósea, pero eso ya es más un problema metabólico. Este paciente habrá que mirar el pH, la medicación que lleva, porque hay muchos pacientes que la medicación produce osteoporosis y hay que tratarlo, y hay que hacer pues, un tratamiento de fisioterapia, etcétera. Pero no podemos decir que vamos a aumentar la paratormona, la vitamina D, etcétera. No hay un porcentaje de eso. Ahora, si tiene una fractura, seguro que le vamos a quitar el dolor. ¿Qué más? Vale, esta es para mí. Preguntan si se puede hacer el curso en diferido. Sí, no hay problema. Podéis hacer la inscripción normalmente y los que no podáis asistir en directo, se os dejará la grabación abierta unos 15 días, si hace falta alguno más, para que podáis repasar tranquilamente y participaréis del grupo de WhatsApp para dudas y consultas. Recibiréis el PDF con la información completa y luego al finalizar el curso, si necesitáis tener una entrevista con Carlos para acabar de buscar dudas, pues tendréis claro. Sí. con él y ya está. ¿Vale? Así que lo podéis hacer tranquilamente. De hecho, lo hemos hecho en algunos casos y la gente ha salido muy contenta. Luego nos preguntan cómo se puede aplicar esto con la MTC y sus disciplinas. Claro, esto no es MTC, esto es otro tipo de medicina. No, la auriculomedicina no se aplica con la MTC en acupuntura y farmacopea, etcétera, ¿no? No. Además, los chinos usan una auriculoterapia con una cartografía distinta, de entrada, ¿no? Y no se puede combinar las dos cosas, pero no. Ni tenemos resultados ni sabemos cómo le puede ir. Vale. ¿Qué más? Rubén nos pregunta, dice, sí, no me quedó claro el protocolo completo. ¿Le podía repetir de forma sencilla? Yo es que creo que no hemos explicado el protocolo completo. He dicho que lo explicaremos en el curso, pero el protocolo lo que hace es todo lo que hemos visto. Miramos si hay un bloqueo a nivel eléctrico, magnético, reticular, si hay un bloqueo en los transfers que llamamos,
si hay un problema en la cicatriz viciosa, si hay un problema de inversión neurovegetativa, todo esto lo vamos viendo y finalmente vamos a buscar lo que sale con las 7 frecuencias de Nogier. Pero es un protocolo que ya está escrito y estipulado y va muy bien. Preguntan cuál es el material necesario básico. Bueno, al menos los 7 colores de Nogier, yo tengo escrito también en el protocolo, los 7 colores de Nogier, los filtros de fase, la lámpara de Heine o el Chroma-Lux, y después te hay que hacer los filtros que veremos de eléctrico, magnético y reticular, y ya está, porque lo demás son aproximaciones y golpes para ver si hay un bloqueo superior, inferior, lateral, inferior. ¿Algún palpador quizá o no hace falta para esto? No, negro, así, ¿no? Si coges bien el pulso, no, pero si no, sí que se puede usar, porque crees que hay un punto pero no lo terminas de coger, el palpador a presión, pero lo que también va muy bien es el buscapuntos a la menor, ¿sabes? La menor sensibilidad, entonces te encuentra el punto de aurículo, medicina. Vale. Preguntan cuánto tiempo dura el curso. El curso es un intensivo de un fin de semana, sábado y domingo hasta mediodía. 12 horas en total, 8 el sábado y 4 el domingo. Luego hay que darle a los codos, estudiar, practicar, entrenar. Y preguntar. Y preguntar. No es presencial, se hace vía Zoom, vía online. Se hace. Preguntan diferencias entre la auriculomedicina de Nogier y de Barr, del doctor Barr. Vale, muy bien. Bueno, yo os he puesto, ya lo sabía que pensaría esto, por eso os he puesto la figura del doctor Barr, porque el doctor Barr estaba muy unido al doctor Nogier, era un gran auriculoterapéutico, auriculomédico y acupuntor. Barr lo que hace es incluye una serie de frecuencias nuevas, hace su aparato de láser, pero sobre todo lo que él se basa mucho en el estudio de los puntos de aurículo que corresponden a un determinado medicamento. Él es el descubridor del punto Valium analog, o el punto barbitúrico analog, el de prostaglandinas o Voltaren. Todo esto es lo que él hace. Y aparte, luego hace una terapia magnética, con unas pilas de 9 vatios, una en cada mano, busca los puntos de la oreja con un martillo de 9. Es otra cosa distinta, pero que si tenemos ya la idea básica de la auriculoterapia, luego añadir esas cosas es fácil. Pero sí. Nos preguntan si funciona con el síndrome de Tourette. Sí, de Tourette. Pues la verdad es que yo no he visto resultados. Las madres nos dicen que el niño está más tranquilo, pero yo no he visto, de la Tourette no he visto ningún resultado importante. Luego nos preguntan qué nivel de estudios o formación básica se necesita para este curso. Bueno, la verdad es que el nivel de estudios básicos. No hace falta que tengamos un nivel superior, porque aquí lo que explicamos son cosas de filtros, de positivo y negativo, y para qué sirve cada filtro. Si no se entiende, me lo decís en el curso y buscamos, o os amplío la información, o os digo, mira, una base de que sean terapeutas, ¿no? Hombre, eso es lo más importante. Si son terapeutas ya lo tenemos todo. Además, hemos visto con el tiempo que yo he dado cursos para médicos y para terapeutas. Y a la hora de coger el rack, los terapeutas son mucho más sensibles y enseguida lo cogen y ya salen, como que digo yo, volando. Los médicos son muy cuadrangulares y nos cuesta un poco establecer la diferencia en el pulso, pero sí, sí. ¿Qué más? Preguntan si es útil en una arritmia por el COVID. ¿Por una? Arritmia sí. Por el COVID. Pues la verdad es que no lo sé, te lo digo sinceramente, no lo he probado yo. O sea que la arritmia hay que tenerla muy, muy, muy controlada por parte del cardiólogo, y si el cardiólogo dice que se pueden hacer otros tratamientos, se puede mirar, de buscar en qué fase está, las 7 frecuencias, etc. Pregunta si funciona con pacientes con Alzheimer. No, Alzheimer no funciona. Porque no es un problema de volver a reestructurar, sino es un problema que el Alzheimer se ha cargado muchos de los organelos dentro de las neuronas y no hay manera de solucionar nada. Eso es así.
Pregunta Maika, dice, bueno, luego entonces, ¿a quién va dirigido este curso? ¿Qué tipo de profesionales puede aprovecharlo? Pues este curso va dirigido a la mayoría de profesionales. Profesionales de la salud, que seáis Sí, terapeutas, desde exacto, fisiólogos, desde osteópatas, homeópatas, todo, acupuntores, psicoterapeutas, todo eso. terapeutas, naturópatas, pero que os dediquéis a la salud y que tengáis un poco una base, anatomía, fisiología, Claro, patología, haya una base de eso. sí, ¿Vale? No vamos a empezar a hablar de anatomía ni vamos a explicar cómo funciona un hígado, por ejemplo, ¿no? no, exacto, sí, sí. ¿Se usan los puntos reactivos al dolor o solo con el VAS? No, los puntos reactivos al dolor sería la auriculoterapia. Con el VAS se buscan los puntos que salen positivos al VAS, que muchas veces son, cuando palpamos, son dolorosos también, en menos intensidad, igual con el palpador negro, pero sí, sí, se usan los que salen en el VAS. ¿Por qué? Porque en auriculoterapia los puntos que son dolorosos son los puntos más sintomáticos. Con el VAS lo que buscamos es la base de ese punto, de dónde hay el problema. Porque puedes tener un dolor de hombro que resulta que una de las cosas que el problema está en que hay una mala metabolización a nivel del hígado y una serie de cosas que sí encontramos con el aurículo. O sea, que eso sería más de auriculoterapia en este caso, Sí, ¿no? sí, sí. Eso. ¿Cuál es la función del equipo Premio 20? ¿La función qué? Del equipo Premio 20. Te lo Hombre, contesto yo. sí, Localizar exacto. y tratar los puntos. Pero claro, estás jugando en otra liga. Claro. Claro, El esto, aparato es inteligente, te localiza los puntos y te los trata con las diferentes frecuencias ya automáticamente y te sí, los regula. sí, sí, sí. Sería útil en auriculoterapia y también en auriculomedicina. También, también. Una vez encontrado el punto, si lo pones, te va a hacer ese transfer de frecuencias y va muy bien. Luego nos preguntan cuál sería el tratamiento para alcoholismo. Hostia, estos de curso, coño. ¿Cuál sería el tratamiento para alcoholismo de 15 años, sesiones aproximadas y resultados estimados? Mira, muy matemático esto. Vamos a ver, lo que sí hacemos con el alcoholismo es, primero, cuál es el alcohol que toma habitualmente, podemos hacer un filtro, entonces lo acercamos y lo separamos y lo ponemos en el centro, y en periferia. Y entonces vamos a encontrar puntos que nos ayuden en contra del mono y en periferia los puntos que está afectando ese alcohol, que está afectando al hígado, pues está afectando sobre todo al sistema neuronal. Y se puede ayudar, pero claro, aquí como decía aquel, si no pone de su parte no hay manera. Pero sí podemos ayudar a que tenga menos mono, que nos pueda ir mejor y que además los órganos empiecen a recuperarse. Además aquí en los pacientes con procesos alcohólicos, incluso al principio se hacen 2 o 3 sesiones a la semana, durante 2 o 3 semanas y luego ya pasamos a 1 o 2. Pero sí es importante para que la información vaya calando. No. Seguimos. Sí. Pregunta Maika, acupuntores. Entendí que no se puede aplicar en MTC. Es correcto, entendiste que no se puede aplicar en MTC, no que un acupuntor no pueda aprenderlo. Un acupuntor ya tiene base suficiente para poder aprender la Sí, auriculomedicina. claro, Es lo que quisimos decir. sí, exacto. Claro, sí, sí. Se puede usar la medicina tradicional china con la aurículo, eso está claro, no hay ningún problema. Pero son dos ciencias, Claro, son 2 formas de tratar al paciente distintas. se pueden combinar. Tú puedes hacer una sesión de acupuntura Exacto. y hacer Esto, medicina, si quieres. esto, O al revés, ¿no? antiguamente, incluso habían profesores, y cuando íbamos a Lyon también, que estaban con la duda, de cuando venía el paciente, les poníamos acupuntura y otro día les hacíamos aurículo para no sobrecargar, y luego se ha visto con el tiempo que podemos usar las dos, porque uno actúa a nivel más energético de los meridianos y el otro actúa a nivel más energético global, y no hay problema. Usar las dos, incluso en la misma sesión. Bueno, creo que esto para vertigino, Para ¿cuál es los esto vértigos. en italiano? Para vertigo, ¿qué color? ¿Qué color? Per vertigini,
¿Quale colore? Hombre, normalmente depende de lo que salga, porque si es un Hay que vértigo intentar que cada se paciente. produce en el vértigo normal de la oreja, un síndrome de Meniere, seguramente saldrá el G, el color G, y viene en esta zona de aquí el color A o el color D. Pero hay que testarlo, porque a veces hemos visto que muchos vértigos, el que sale es el B, que es un tema metabólico, digestivo. No hay que verlo, pero normalmente donde se corresponde es en esta zona del G, el A y el D. Muy bien, gracias, Carlos. Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Parece que no hay más consultas. Espero que os haya gustado, que os animéis a apuntaros al curso, que lo habéis visto que da un amplio abanico de posibilidades el poder aprender y estudiar la auriculomedicina para luego aplicarla. Y bueno, ya sabéis que está en oferta hasta el día jueves. Y bueno, ya hemos hablado de los materiales mínimos, tampoco es una cosa que te tengas que gastar un pastizal No, la verdad es que con un juego sencillo de filtros y luego filtros vírgenes para que tú te puedas hacer unas cuantas cosas más es suficiente. Hay algunos filtros que te los haces caseros, así que no es caro y eso sí necesita estudio y trabajo. No es... ¿Verdad, Carlos? Sí. En Entonces realidad vais a estar apoyados y exacto. acompañados. En realidad lo importante es que vean qué hacemos con el filtro cuando sale, cómo sabemos que el filtro sale patológico al acercar en la oreja o no, o sea, el significado del lenguaje y luego qué hacemos con este filtro, si lo ponemos en la periferia o en el centro y buscamos puntos en la oreja. Eso es lo que veremos. Vale. Y después, claro, que seamos conscientes de que si ha salido el filtro, el verde 58 es porque hay un problema en la fase F1. Eso ya está. Es aprender eso. Luego nos preguntan qué precio tiene más o menos los materiales y el curso. Eso ya es para mí. El curso, la oferta es 247 euros. Su precio normal serían 295, si no me equivoco, de memoria, os lo digo. Sí. 297, entonces está a 247 euros. Y luego los materiales, pues lo que es el juego de filtros vale 160 euros aproximadamente o algo así, y es lo único imprescindible, el juego del programa color. Luego los filtros vírgenes para que podáis preparar vuestros propios filtros, esos no son caros, os lo voy a decir ahora. Os lo digo en un momentito, que la memoria la tengo de adorno, unos 40 euros, 10 filtros totalmente neutros. Luego, por ejemplo, hay filtros, pues el filtro de arcilla vale 15 euros. No es una cosa prohibitiva, ni mucho menos. No. Vale, espero que con esto haya quedado contestado. Todo lo podéis comprar en Zenlong, acordaros. Zenlong, www.zenlong.es. Todo lo podéis comprar ahí. Durante el curso también os daremos algunos códigos y vales de descuento para los alumnos que hayáis asistido, os tengáis unas ventajas a la hora de comprar el material. ¿Vale? Y el curso quedará colgado también el webinario de hoy para que lo podáis ver en Zenlong TV. Os he puesto aquí en el chat el enlace a Zenlong TV que estará colgado a partir de mañana. Y bueno, ahí también podéis ver otros webinarios y otros vídeos bastante interesantes que hemos estado realizando en estos tiempos, durante todo este tiempo. ¿Vale? Así que, bueno, ¿alguna cosa más que quieras decirles, Carlos? No, en principio no. En principio que yo me gustaría que hicieran el curso porque es una visión de las cosas y un manejo de los filtros te da un cambio de visión de todas las energías, de cómo funciona el paciente y eso es muy importante. Pues con eso nos quedamos, Carlos. Muchas gracias. Vale. Dejamos que vayas a cenar, que te lo has ganado. Vale. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muy bien. Cualquier cosa quedamos a vuestra disposición a través de los emails, etc. Chao. Hasta luego. Chao. Luisa ahora nos despide, no te preocupes. ¿Sí? Sí, sí, ya está. Vamos a dejar que vaya saliendo la gente de la sala. Podéis cerrar si necesitáis.
Muy bien. Gracias, Luisa.